buenas, en este video les quiero mostrar Puerto Ordaz, esta localidad que conjunto a San Félix conforman la ciudad de Guayana, la ciudad en la que por cierto yo nací y crecí, así que me conozco estos lugares bastante bien y se los quiero mostrar en esta ocasión. La verdad, Puerto Ordaz es conocido por muchas personas por ser una localidad bastante organizada, bastante bien pensada en general entre sus carreteras y todo en general. Siempre cuando alguien me habla de Puerto Ordaz, lo primero que hacen es mencionar el Parque La Llovizna. Y no es para menos. En este video vamos a conocer este parque tan precioso y otros lugares que tienes que conocer en este lugar de Venezuela. Así que sin más, comencemos. Estamos entrando en el Parque La Llovizna, probablemente el lugar más popular, el lugar turístico más visitado en Puerto Ordaz. Y yo creo con razón es un lugar tan popular porque las personas aquí vienen a salir con su familia, a salir entre amigos, vienen a hacer ejercicio, vienen a relajarse un rato y pasarla increíble en este parque que tiene de todo, la verdad. Comenzando por estas caminaderas que tienen que, wow, de verdad que son simplemente espectaculares. A mí siempre me da miedito cuando camino por aquí. Y ahí se puede ver también un poco el agua. De verdad que es un lugar increíblemente hermoso. Y este, la verdad, es solo el comienzo de este magnífico parque. Podemos ver, no sé si se alcanza a ver, los pececitos en el agua luchando contra la corriente. Son un montón de peces, pero se puede ver. De verdad que este parque es simplemente impresionante y te puedes adentrar bastante en él. Se cayó una rama, ya me dio miedo. Se cayó una rama, ahorita fue un mono. Porque aquí también vemos bastantes animalitos como pueden ser los monitos. Ojalá podamos ver alguno más adelante. Pero sí tiene sus caminos principales bien definidos, pero también tiene otros caminos alternativos en los que te adentras un poquito más en el bosque, en la fauna, y de verdad que es muy bonito. Ahora mismo, como pueden ver, alrededor pues tenemos solo arbolitos. Hay muchos caminos, muchos lugares que se pueden visitar, ya adentrándose mucho en la fauna, y eso está simplemente espectacular. Y la verdad es bastante seguro. Yo nunca he escuchado así en los últimos años que haya cualquier tipo de delincuencia así. Ya en este punto pues vemos que hay bastantes cosas para hacer ejercicio y eso. Y así nos vamos acercando poco a poco a los lugares más destacados del parque, como puede ser la laguna El Danto, que últimamente se ha hecho la costumbre de hacer kayak en este lugar, pero desde siempre ha sido un lugar muy destacado por la cantidad de peces que te puedes encontrar en el agua y puedes alimentar también. Ahí vemos a las personas del kayak explicándole a los demás cómo funciona y bueno, preparándose para hacer su recorrido. Aquí nos encontramos uno de estos otros caminitos sobre el agua, muy bonitos la verdad, y se escucha la corriente del agua bastante. Voy a quitar la cancelación de ruido un momento para que puedan escuchar un poquito cómo se escucha el agua. La verdad es muy bonito, muy relajante y ayuda mucho al envolvimiento en todo el lugar. Bueno, aquí nos adentramos un poco más en toda la parte boscosa del parque, por así decirlo. Entre los árboles hay animales que nos vigilan. Ese es un monito que nos estaba viendo. Uno ve a esos monos tranquilitos, pero te descuida y boom, te roban tus chitos, tus pepitos, te roban tus chucherías de la nada. Son ladrones mira, expertos. pero de verdad que hay muchos monos aquí. Ay, hay otro, 1, hay otro, 2, hay 3, otro. 4, 5, 6, 7. ¡Wow! No sé, nos perdimos al parecer ya. No sería la primera vez que me pierdo en este parque, la verdad. Pero nunca había visto tantos monos por esta parte en específica. Hay uno atrás. ¡Cielo, cuidado! ¡Cuidado, cielo! Comienza a apreciar la increíble cascada, el Salto La Llovizna, después de adentrarnos un poquito más. Y así llegamos a esta hermosa cascada que nos regala una de las vistas más sorprendentes de la ciudad y por qué no de todo el país. Sin duda el gran protagonista del parque. No creo que en la cámara se aprecie, pero con la cascada nos cae como un poquito de agua, como una pequeña llovizna. Y de ahí viene precisamente el nombre de este parque. El Parque La Llovizna, por la llovizna que te cae cuando te acercas a esta pequeña cascada, que es el Salto La Llovizna, que es el agua resultante de los aliviaderos que podemos ver por allá de la represa de Macagua. Allá detrás de la represa está el río Caroní, la parte alta del río Caroní. Y la parte baja del río Caroní es precisamente esta que estábamos viendo por aquí, que bueno, ya fluye mucho más allá, ¿no? Sin duda una parada obligatoria tanto en Puerto Ordaz como en específicamente este Parque La Llovizna. Siempre que vienes tienes que pasar
y ver un poco la cascada. El parque cuenta con varios puentes bastante icónicos que te permiten también apreciar la cascada desde una perspectiva diferente. Muchas personas le tienen miedo a este puente en particular porque la verdad es que se mueve mucho, este puente colgante, y sí da un poco de miedo, pero es simplemente majestuoso también. Muchos lo confunden también con un puente que alguna vez se cayó aquí en el Parque La Llovizna, pero no era ese, está más por allá y ya se los vamos a mostrar. Aquí solía estar un puente en el que ocurrió una gran tragedia para toda la ciudad en el año 1964. Le llaman también la historia del puente de los profesores. Este puente antes era mucho más largo y también fluía mucho más agua por toda esta parte. El puente de antes estaba hecho de otros materiales y también tenía una capacidad de peso mucho menor. Esto es importante para que no vayan a pensar que es inseguro pasar por el puente actual. En una excursión de la Convención Nacional de la Federación Venezolana de Maestros, precisamente a este Parque La Llovizna, el antiguo puente colgante que solía haber aquí se desprendió, resultando, según la Gobernación del Estado Bolívar, en el fallecimiento de 50 personas, entre ellos maestros, familiares y turistas. Si quieren leer más detalles sobre esta gran tragedia, les voy a dejar un link muy interesante en la descripción del video. De verdad que fue una historia muy triste en su momento, el cual pues sacudió toda la ciudad y obviamente estará siempre ahí en la historia y en el corazón del parque. Seguimos recorriendo el parque y por ahí nos encontramos este aviso. Peligro, no pase, porque cuando se abren más los aliviaderos de la represa, todo esto comienza a subir más y el agua puede llegar hasta estos últimos escalones. De verdad que es una locura cuando eso pasa. Ya desde esta zona podemos tener una de las vistas más preciosas del parque, y es que podemos apreciar el Salto La Llovizna a toda su plenitud. El parque tiene muchos otros lugares bonitos, pero en este video les mostré los más destacados, ya que hay otras cosas en Puerto Ordaz que también queremos enseñarles. Así que ya vamos saliendo del parque y nos encontramos con este lugar que vende manualidades y recuerdos. Si algo me llamó la atención entre tantas manualidades fue este ave fénix, que creo que simboliza bastante lo que ha sido esta ciudad en los últimos años. Y es que el ave fénix siempre renace de sus cenizas. Y esta ciudad llegó a estar muy descuidada estos últimos años, pero en mi opinión, que he vivido casi toda mi vida aquí, debo decir que muchas cosas han ido mejorando y hay que reconocerlo, pero ahora es que falta para llegar a lo que fue hace varias décadas, de las ciudades más importantes del país. Compramos estas pulseritas, cada uno costó $5, que supuestamente sirve para repeler, para alejar esas malas vibras, ese mal de ojo y no sé qué más. Yo no creo nada de eso, pero bueno, estaba bonito y lo compré. Roxana también se compró uno, este también, que está muy bonito, también para alejar ese mal de ojo. Y así nos despedimos del parque. Como les comentaba, hay otros caminos por allá, en el que las personas van a hacer ejercicio o andan en bicicleta y eso. Pero bueno, nosotros por ahora nos despedimos del parque con lo que hemos visto hoy, bastante satisfechos. Nos quedamos hasta tarde en el parque y por eso vemos que hay pocas personas, incluso ya habían cerrado el parque. Como vimos hace rato, el parque se encuentra cerca o incluso da con la represa de Macagua, que es parte de la hidroeléctrica Antonio José de Sucre, muy importante para el sistema eléctrico no solo de la ciudad, sino de todo el país incluso. Esta tiende a ser una parada popular cuando están abiertas las compuertas de la represa, donde toda esta zona se llena mucho más de agua y incluso te pega una pequeña llovizna o te salpica un poco el agua de precisamente la represa que tengo por aquí atrás. Aquí están los aliviaderos, las compuertas que se abren y todo esto se llena mucho más de agua y se ve simplemente espectacular. En esta época del año, en este momento, pues no están abiertos, pero podemos apreciar un poquito el parque. Por allá lejos es donde estábamos hace un momento nada más. Es una parada muy interesante también. Les dejo unas pequeñas tomas de otro punto del año en el que podemos ver que los aliviaderos están abiertos y así se puedan dar una idea. Para llegar aquí caminamos desde la entrada del parque, no es muy lejos, caminamos unos 15 minutos caminando. Sí, unos 15 minutos caminando. Antes las personas venían en su carro y se paraban ahí, pero ya vemos las señales que dicen no te estaciones. Entonces siempre ha estado prohibido, lo que pasa es que muchas personas no le hacen caso a eso. Nosotros preferimos caminar desde el parque para evitar cualquier tema. Por cierto, algo que no les comenté es que la entrada a este parque, al Parque La Llovizna, es gratuito, pero si vas a usar el estacionamiento tienes que pagar 36 bolívares o $1 para poder pues dejar tu vehículo aquí el tiempo que sea necesario, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente.
Llegamos a la zona de Altavista Puerto Ordaz, donde podemos conseguir los centros comerciales con mayor movimiento en la ciudad y también las zonas comerciales más destacadas. Comencemos dando una vuelta por el centro comercial Orinoquia, que destaca por ser uno de los centros comerciales más grandes, no solo de aquí, sino de todo el país, de todo Venezuela, en un top 5. En otras ciudades y en otros estados hemos visto centros comerciales bastante grandes y bastante bonitos también, pero con pocas personas. No es el caso de Orinoquia, ya que siempre que vengo para acá hay una muy buena afluencia de personas, hay muy buen movimiento siempre. Y es que en este centro comercial puedes conseguir de todo, variedad de tiendas, variedad de actividades, variedad de comida también, todo lo que debería tener un buen centro comercial, y es el destino ideal de cuando se habla de centros comerciales en Puerto Ordaz. Este centro comercial también da con la Plaza Monumental o Monumento CBG, que a su vez da con un centro comercial muy popular que se conoce como Centro Comercial Altavista 2. Este centro comercial tiende a ser menos concurrido que el anterior, pero igual es bastante popular, con variedad de tiendas, bastante bien cuidado y de varios pisos. Es sin duda muy conveniente el tener un centro comercial como Orinoquia tan cerca del centro comercial Altavista 2, y por si fuera poco, nada más cruzando una calle puedes llegar a otro centro comercial considerable como es el centro comercial Altavista 1. Este es más antiguo que los dos anteriores, pero igual tiene buen movimiento, sobre todo en su planta baja. Ya en su planta más alta, por ejemplo, se ven pocas personas, aunque sí hay varias tiendas funcionando. Algo curioso es que el centro comercial Altavista 1 y el centro comercial Altavista 2 se conectan por medio de un puente, lo cual es más curioso tomando en cuenta que tiene una diferencia de construcción entre ellos de alrededor de 12 años. El primero se inauguró en 1996 y el segundo en el año 2008. Sin duda se nota cuál es más nuevo. Eso sí, hay que decir que hace algunos años este centro comercial Altavista 2 tenía mucho más movimiento, mucha más afluencia de personas. Últimamente, recientemente la ha recuperado un poco, pero igual no ha vuelto a ser lo que era. Pero han vuelto algunas atracciones que tenía antes para darle un poco más de vida al centro comercial, como por ejemplo esta pista de hielo, que sin duda es un destino muy divertido y una actividad diferente que puedes hacer por aquí, entre otras actividades que puedes realizar en los centros de entretenimiento que tiene este centro comercial. Ya se hizo tarde y el centro comercial que tiende a abrir hasta más tarde es el centro comercial de Orinoquia, y insisto con lo oportuno que es que los centros comerciales más destacados de la ciudad estén tan cerquita, en unos pasitos ya llegaste al otro. Y eso es algo que me encanta. Obviamente hay otros centros comerciales, pero sin duda estos son los más destacados de la ciudad y tenía que mostrárselos. Ya vamos a pasar a ver otra parada obligatoria si llegan a visitar esta bella ciudad. Tengo que agarrar la mano fuerte porque estamos pasando por Farmatodo. Entonces no vaya a ser que se descuide y esté allá adentro. La vamos a sacar. Nuestra siguiente parada no se encuentra muy lejos tampoco. A unos pocos minutos de estos centros comerciales tenemos el Parque La Navidad. Un hermoso parque que tienes que visitar no solo en Navidad, sino en cualquier momento del año. Aquí conseguimos áreas sociales bastante bien cuidadas, lugares para comer y tienditas en general también. Todo eso bajo una temática un poco navideña del parque, como podemos apreciar. En este parque también está un icono de la ciudad, como es el molino que podemos ver desde aquí y al cual ya nos vamos a acercar un poquito más mientras vamos viendo qué tenemos de por medio en este bonito parque. Este es el famoso troll del Parque La Navidad, el cual fue donado por una empresa de Noruega. No sé si a todos les decían esto, pero a mí desde muy pequeño siempre me han dicho que mira, este es mi verdadero papá, que este es mi abuelo, que este es mi tío. No sé si a todos les han dicho eso, pero siempre que pasaba por aquí con mi familia no podía faltar un comentario de ese tipo. El distintivo troll. Ya me confirmó Roxana que a todos nos dicen eso, que es nuestro tío, que es nuestro abuelo, que es lo que sea nuestro. Ahora mismo vemos que hay una afluencia baja aquí, eso que es viernes en la noche, pero sí se tiende a llenar esto bastante, sobre todo en Navidad. Al final es el Parque La Navidad, ¿no? Y cuando está en Navidad, pues le ponen más lucecitas a todos, ponen todo mucho más bonito y esto se tiende a llenar, pues un montón. Aquí se puede tener una bonita vista a gran parte de la ciudad. Por ahí tenemos una cola, que es una cola para esa gasolinera que está por allá. Y la verdad es que aquí es súper común el hecho de hacer cola de gasolina. A lo mejor es tema para otro video. Suscríbanse para poder verlo en otro video, hablar un poquito más de lo no tan bonito de esta ciudad como puede ser todo el tema de la gasolina, ¿no? Ahí vemos tremenda cola, quién sabe hasta dónde llegue para poder echar gasolina por allá.
Por lo menos desde aquí no se ve el final de la cola. Aquí tenemos de frente el famoso molino de este parque, el cual fue donado por la empresa Benalum, que a su vez también es el que hizo y mantiene este hermoso parque La Navidad en Altavista, Puerto Ordaz. El molino tiene un mecanismo para girar, ¿no? Pero en este momento, por alguna razón, no está funcionando. Lo que sí es que gira un poco es por el viento que hay por aquí. Lo cual no es mucho, porque si ven casi no se mueve. Se mueve muy poco. Se mueve muy poco, pero normalmente sí tiene su mecanismo para girar. Eso, por cierto, fue una donación de la empresa de aquí de Benalum en el año 1988 para este parque y de verdad que se ha vuelto todo un icono en la ciudad. Si ven una postal de Puerto Ordaz, seguramente van a ver una foto de este distintivo molino. Como les decía, este parque no es solo para venir y caminar y eso, sino que también hay variedad de lugares de comida, de dulces, de juguetes y bueno, cosas en general. A nosotros nos provocaba como que un dulcito, así que ahí estábamos viendo entre las distintas opciones de fresas con crema, de tortas, de bueno, dulces en general. Y al final decidimos irnos por unos churritos. Nos fuimos al final por este lugar de churros que los precios nos parecieron razonables. Ahí podemos ver los precios en bolívares. Al final pedimos uno que costó 183 bolívares, que vendrían siendo unos 5 dólares americanos al cambio oficial del día. Ahí vemos los churros que son como estos palos de harina que cubren después con chocolate y arequipe, tal cual como lo pedimos. Nada saludable, pero les aseguro que muy sabrosos estos churros y más con este chocolate de arequipe que le ponen encima. Si no lo conocían, pues es uno de los dulces tradicionales en Venezuela. Estos churros, ya sea cubierto de azúcar, de chocolate, de arequipe o todos juntos. ¿Qué tal, Celito? Está rico. ¿Está rico? ¿Te vas a comer todo eso? No. Una salida tradicional en familia en esta ciudad es visitar los increíbles balnearios que este tiene. Y es que Puerto Ordaz o en general la ciudad de Guayana cuentan con dos ríos increíbles, el río Orinoco y el río Caroní, siendo el Caroní mucho más, digamos, apetecible para darse un chapuzón. Por eso vinimos a este centro recreacional llamado Grandiosa Muralla, el cual tiene un balneario bastante cuidadito y bastante bonito, como lo podemos ver ahora. El acceso a este lugar, por ejemplo, es totalmente gratuito. Lo que sí es que si quieres un toldo o un palafito, ahí sí tendrías que pagar un monto. Pero nosotros entramos sin pagar nada. La verdad, pensé que estaría peor. Está bonito la verdad. No está mal la verdad. Faltan unas motos acuáticas, unos yates. Unos yates nada más, pero la verdad el lugar está muy bonito y no es como recordaba estos ríos. La verdad tenía como unos 10 años sin venir a un río de estos y hay que decir que esta parte, la Grandiosa Muralla, sí está muy bien cuidadita a mi parecer. Está bonito, me gusta. Por cierto, estos palafitos se pueden alquilar por todo el día por a partir de 40 dólares. Y tomando en cuenta que esto está pensado para 10, 15, 20 personas, para un grupo de personas de verdad, pues yo creo que el precio está bastante razonable si lo divides entre todos y tienes un grupo bueno. Obviamente tenía que probar el agua que se veía un poco dudosa porque se veía un poco marrón, pero ahí vemos que no es el color del agua, sino el color de la tierra que le da esa tonalidad. El agua la verdad está bastante limpia y conforme entras más se ve más azulita por el reflejo del cielo evidentemente. También destacar que hay una limitación hecha con botellas como vemos de hasta dónde puedes llegar por temas de seguridad. La verdad pensé que estaría chimbo, pero está bastante bien, la verdad. Me gusta, está interesante. Sí, ya quiero venir de nuevo. Sin duda superó mis expectativas, incluso el cielo nos recibió por aquí como se puede ver con un hermoso arco iris. El agua no estaba nada fría, pero bastante refrescante. Lo triste es que tuve que salirme ya que puedes estar hasta cierta hora en el agua. Ya cuando cae el anochecer, pues tienes que salirte sí o sí. Puerto Ordaz cuenta con lugares bastante interesantes que para mí son infravalorados. En este video les mostré algunos lugares que son paradas obligatorias si visitan esta ciudad, pero también cuenta con muchos lugares mucho más interesantes incluso que les voy a mostrar en otro video más adelante. Así que no duden en suscribirse para estar atentos. Es totalmente gratuito y así nos apoyan para traer más videos como este. A pesar de que muchas cosas han mejorado en esta ciudad y a pesar de que hay variedad de cosas para hacer hoy en día, sí hay que decir que hay otros lugares, hay otras cosas que están bastante descuidadas. Lugares que solían ser icónicos, los cuales han caído en el olvido.
Y yo no les voy a mostrar solo lo bonito, aquí también les mostramos lo malo, digamos lo no tan bueno, para mostrarles la realidad en general. Ya en otro video hablaremos de estos lugares descuidados y olvidados también. Así que si no están suscritos, suscríbanse, denle pulgar arriba a este video y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.